El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Saludo cordial a nuestros amables televidentes del Willy del país. Los invito a que conozcan a esta hora los hechos más importantes ocurridos en los últimos días. Estos son nuestros titulares. Más de 637.000 víctimas del conflicto armado han sido reparadas en Colombia, en un proceso convertido en modelo y que comenzó antes de finalizar la confrontación fratricida. Los más destacados investigadores de la psicología del continente americano estarán presentes en un encuentro internacional programado para noviembre en Neiva. El cierre de brechas que contiene el Plan Regional de Desarrollo del Huila, una de las características que lo ubica entre los mejores concebidos en Colombia. Los periodistas colombianos están entre los que registran peores condiciones laborales entre los que trabajan en América Latina y el Caribe. La reestructuración administrativa que plantea el alcalde de Neiva no tiene buen agrado en diferentes sectores sociales de la capital del Huila. Las políticas de reparación del daño a víctimas del conflicto armado en Colombia es persistente al punto que se le ha aplicado a más de 630.000 personas y comenzó antes de terminada la confrontación, de acuerdo a informe que entregó la Dirección Nacional de Protección en audiencia pública organizada por la Federación Colombiana de Periodistas en el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional. La reparación de víctimas del conflicto, iniciada antes de finalizar el conflicto, ha generado para el Poder Central dificultades financieras. Y es que se empezó a reparar antes de terminar el conflicto. Eso ha generado múltiples dificultades, pero confiando en Dios y en el pueblo, estoy seguro de que este conflicto tendrá que tener un fin. Esa reparación hasta el momento es individual, porque la colectiva es materia de estructura por parte de los comités de impulso. Evidentemente, reparación individual continúa. A este momento llevamos 637.000 víctimas reparadas. Eso es 7 veces lo que han hecho todos los países de América juntos. El haber comenzado con antelación no implica que la tarea esté en su punto de culminación. Ese es el esfuerzo que hasta ahora, y sin terminar el conflicto, se ha adelantado y nos muestra cómo la acción ha sido muy importante, pero también hay que reconocer que comparados no con los demás países de América, sino comparados con nosotros mismos, la tarea que falta por adelantar es muy grande aún. Desde luego que la terminación del conflicto con los acuerdos que algunos quieren bloquear permitirá fluir recursos para proseguir con la reparación tanto individual como colectiva. Neiva del 10 y 11 de noviembre será sede del tercer encuentro internacional en psicología, organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia. Contará con la presencia de invitados especiales del país y del exterior, lo mismo que con observadores regionales que desempeñan la profesión en diferentes empresas e instituciones, precisaron voceros del equipo organizador. La existencia de investigadores foráneos con propuestas exitosas en la comunidad donde tienen el radio de influencia, uno de los atractivos del encuentro. Tenemos 3 conferencistas importantes a nivel internacional que vienen de México, Cuba y Argentina: Carlos Arias Gradio, Alexis Lorenzo Ruiz y Ángela Beatriz Martínez. La agenda de la jornada científica se enmarca en 3 ejes fundamentales. 1, salud mental y derechos humanos. Una segunda línea, análisis de la conducta. Y una tercera línea, bienestar psicosocial. El intercambio de saberes y experiencias, uno de los objetivos primordiales de este encuentro. Un intercambio de experiencias en el área de investigación, pues que redunden en una, apropiación del conocimiento por parte de todos los participantes y resolver algunos problemas a nivel social y en cuanto a la investigación de la psicología en Latinoamérica. El programa de psicología de la Universidad Cooperativa, sede Neiva, concentra a jóvenes estudiantes de buena parte de los departamentos cercanos a Neiva y al Huila, incluida la capital del país.
Pregunta de la semana. ¿Al estadio para fútbol de Neiva le reactivarán todas sus graderías en corto plazo? ¿Sí o no? El cierre de brechas como estrategia que establece comparaciones para medir eficiencia de ejecución pública, una de las características del Plan Regional de Desarrollo del Huila, que generó atractivo para ser catalogado entre lo mejor concebido por gobierno departamental, alguno del país, que según análisis de expertos permite cumplir lo prometido en un determinado región electoral. Así lo estimó quien en el Huila concibió la iniciativa que, una vez aprobada por la Asamblea Departamental, se convirtió en carta de navegación del gobierno para los próximos 4 años. Son varias características. Por un lado, la articulación que se logró con el plan nacional y con los 37 planes municipales. Por otro lado, el tema del cierre de brechas, que es una apuesta que hizo el señor gobernador, el doctor Carlos Luis González Villa. Por otro lado, el tema de luchar por alcanzar los objetivos del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible. Y finalmente, el cuadro de indicadores que permiten hacerle seguimiento y control al plan de desarrollo del departamento. Esas características tienen como fundamento una acción transversalizada. Todos son muy importantes en la medida en que cuando hablamos de que el camino es la educación, el camino de la educación envuelve en 3 pilares fundamentales que son mentalidad, educación e innovación. Todas estas estrategias del gobierno nacional, todas estas estrategias de los indicadores de desarrollo sostenible y del cierre de brechas. El cierre de brechas, sin embargo, tiene especial atractivo por ser un concepto comparativo de la inversión y las ejecuciones. Comparativamente hablando con la región, cómo está el departamento en temas de salud, en temas de vivienda, en temas de educación, en temas de calidad y cobertura en educación, en temas de vías. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos comparamos con Caquetá, tenemos mejor posición nosotros a nivel nacional en el tema de cierre de brechas que ellos por temas de calidad de la salud o temas de educación, pero si nos comparamos con Bogotá, estamos nosotros por debajo. La idea del gobierno nacional es que estandarizó unas brechas mínimas a las que tenemos que llegar. Ejemplo de eso es la cobertura de equipos de cómputo por estudiante. La entrega de computadores por estudiante será un indicador de gran valía para el cierre de brecha. En este momento el departamento tiene 8 estudiantes por equipo de cómputo en los colegios, la nación tiene 6 estudiantes por equipo de cómputo en los colegios y el cierre de brechas al 2019 es llegar a 2 estudiantes por equipo de cómputo. Nosotros con Computadores para Educar estamos apuntándole a tener 60.000 nuevos equipos de cómputo, equipos móviles, y ya con eso empezamos a cerrar esta brecha de que estamos hablando. La condición laboral del periodista en el continente americano no es igual para cada país porque en buena parte de ellos las empresas periodísticas hacen caso omiso a los contratos laborales, usan esquemas para eludir presentaciones o asignar responsabilidad del pago de salud y pensión al profesional que contratan sin descartar que esos salarios son bajos, comparables con la responsabilidad social que tiene el periodista. En varios países suramericanos existe un buen clima contractual, como lo revela la directora de la FIC para América Latina y el Caribe. Por fortuna nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que ya ampara al trabajador en todos los sectores y además el periodista cuenta con un estatuto y una negociación colectiva por rama, por sector, a nivel nacional, lo cual protege bastante los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales se dan de manera colectiva. Esta situación laboral de los argentinos y brasileños no existe en países como Colombia o Centroamérica. Lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Costa Rica, lo que puede pasar en Honduras, donde las negociaciones no se dan por sector, donde no hay incluso en muchos países un contrato laboral. En Centroamérica la situación es bastante crítica porque el periodista carece en alto porcentaje de apoyo prestacional. En Centroamérica vemos que además tienen un plus, que es la vulneración de sus derechos en cuanto a seguridad. La impunidad sigue siendo una de las amenazas
principales en las que nosotros trabajamos y las que es nuestro objetivo erradicar. En Colombia, los periodistas no están sindicalizados, sino agrupados en gremio nacional, conformado por organizaciones del mismo género en los departamentos que trabajan por la libertad de prensa fundamentalmente. El alcalde de Neiva, como todos los antecesores, basado en autorización del Consejo Municipal, contrató un asesor externo para medir la reestructuración administrativa, argumentando racionalidad de personal, fortalecimiento y eficiencia en la administración. Pero diversos sectores sociales como la mujer, las comunicaciones y la juventud le salieron al paso para considerar un retroceso más que un avance. El Ejecutivo advirtió que dispone de 10 semanas para implementar el ajuste, cumpliendo con el mandato del Poder Legislativo. Vamos a hacer algunos ajustes, pero tenemos estos 2 meses que quedan para finalizar el año para hacer todos los ajustes. Lo que hemos querido es que el 1 de enero empecemos con esta nueva, o sea, que se vaya implementando poco a poco esta nueva estructura. Fue enfático en señalar que el ahorro planteado no recae en el recorte de personal porque no aplicará ningún tipo de masacre laboral. No, por supuesto. Aquí se había dicho que, por ejemplo, los puestos de libre nombramiento y remoción, que nosotros íbamos a acabar con estos cargos, que íbamos a suprimir. Esto no se trata de esto. Esto se trata es de modernizar y lograr ser más eficientes. Considera que debe colocar personal con capacidad de responder profesionalmente al cargo. Porque ¿de qué sirve si se tiene un gran número de contratistas? Se requieren más personas del carácter técnico al interior de la administración. Y esto es algo importante. Nosotros queremos que con estas secretarías podamos tener un número de profesionales dedicados a unas funciones específicas, pero con una responsabilidad mayor de lo que puede hacer hoy en día un contratista. Advirtió la inexistencia de la Oficina de Comunicaciones, que no aparece en el cronograma que presentó al Consejo, pero cuenta con más de una docena de periodistas elaborando boletines y pagados por el presupuesto. Sin embargo, afirma que no es necesario esa dependencia a pesar de su importancia en esta era de las tecnologías y de las comunicaciones. Estamos en TV Noticias, vanguardia de la información. En unos segundos, ¿cómo se visiona en el Huila aprovechar el potencial frutícola? Estado de la propuesta de ley para mejorar condiciones laborales de los periodistas. ¿Cómo se consigue financiar proyectos para enfrentar el cambio climático? Gracias por continuar con nosotros. La presencia de instituciones dependientes de la Organización de Naciones Unidas en el Huila permite impulsar desde la base de la comunidad productora de la región procesos de industrialización o aprovechar productos que con tecnología se pueden ofrecer en mercados internos y externos para mejorar ingresos y condiciones de vida de numerosas familias radicadas en los más diversos climas de la geografía regional. Este es el caso del durazno, que comenzó a producirse a cierta escala en municipios como Palestina, en el sur del departamento. El tema del durazno, que gran parte de su producción se está perdiendo porque no salen las condiciones adecuadas para ponerse en grandes superficies. Esta fruta, que no es exótica, facilita una serie de derivados o presentaciones de gran demanda en el mercado. Sin embargo, es un producto que es de muy buena calidad por su sabor, por su dulzura, y sí se puede aprovechar para el desarrollo de pulpa para yogur, pulpa para desarrollar mermeladas, para hacer otro tipo de derivados. Como el durazno, la región también cuenta con numerosas frutas factibles de entregar en almacenes de cadena o grandes superficies. Tenemos la mora, tenemos la pitaya, tenemos la granadilla, la cholupa. En realidad somos un departamento tan rico que lo que hay son opciones para escoger dónde queremos apostarle, y para eso pues afortunadamente contamos con el apoyo de organizaciones mundiales como la ONU. Este proceso es una de las actividades que impulsa en la administración de Carlos Julio González Villa
la Dirección de Competitividad y Productividad, apoyada en organizaciones norteamericanas que hacen presencia en la región. Pregunta de la semana. ¿Al estadio para fútbol de Neiva le reactivarán todas sus graderías en corto plazo? ¿Sí o no? El gremio periodístico colombiano trabaja desde hace año y medio en el perfeccionamiento de un proyecto de ley sobre condiciones laborales y periodísticas con la que busca, además, recuperar esa profesión que en Colombia fue degradada a una simple actividad. Así quienes ejerzan deben dedicar 5 años a la preparación académica en una universidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. El proceso no ha sido fácil por la indiferencia de quienes egresan de los programas de periodismo de las distintas universidades colombianas. Este proyecto está en proceso de recopilar insumos desde la región con la base social, justamente para determinar cuáles serían los ejes a presentar. Sin embargo, ya hay algunos temas que tienen que ver con condiciones laborales y protección. En el lapso de la conceptualización se identificaron los elementos fundamentales de la iniciativa. Condiciones laborales, políticas de tener un trabajo digno y decente, que se vuelva a recuperar la actividad de alto riesgo y que se desarrolle el artículo 73 de la Constitución, que dice que la actividad periodística es una profesión y que el Estado garantiza una especial atención y protección. La Federación Colombiana de Periodistas lidera esa elaboración con un selecto equipo jurídico. Los asesores jurídicos lo que están haciendo es revisar estándares internacionales, cómo opera en otros países, revisar los convenios que se tiene desde Colombia con la Organización Internacional del Trabajo OIT y que hacen parte del pacto o del bloque de constitucionalidad para revisar esas posibilidades. El proyecto se llevará al Congreso de la República en las primeras sesiones ordinarias del año entrante, de acuerdo a los cronogramas de la Federación Colombiana de Periodistas. Organizaciones nacionales e internacionales esperan para financiar los proyectos que presenten estudiosos, analistas y líderes de regiones como el Huila, encaminados a enfrentar con éxito el cambio climático que se precipitó sobre el mundo como consecuencia del mal uso de elementos de la naturaleza y la destrucción de los que conservan o fortalecen la protección del ser humano y seres vivos del planeta. Hacia este sentido se encamina la financiación del cambio climático que desde hace 2 años se impulsa en el Huila como primer departamento en concebir esta iniciativa. Lograr acceder a recursos para implementar y formular proyectos de cambio climático. Proyectos de cambio climático quiere decir proyectos que faciliten la adaptación a las condiciones cambiantes del clima, si hay inundaciones o si hay sequías, y también a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que generan el cambio climático. Básicamente consiste en reemplazar el uso de combustibles fósiles por fuentes más eficientes, como energía hidráulica, como energía eólica. Los financiadores no esperan únicamente la idea, sino que esté plasmada en un proyecto con las especificaciones técnicas de ejecución. Cualquier persona puede tener una idea, ¿sí? Pero lo importante no es tener la idea, lo importante es que esa idea se materialice en un proyecto específico. La concepción de la propuesta permite establecer hacia dónde se puede dirigir el ideólogo para conseguir la financiación correspondiente. Lo importante es tener claro de cuál es el proyecto que se quiere lograr, es decir, qué se quiere, qué recursos se necesitan para ese proyecto, y una vez se tenga claro sobre esto, qué puertas debo tocar para lograr el financiamiento. Ese financiamiento se divide básicamente en 3 fuentes. 1, recursos públicos, pueden ser recursos de presupuesto general de la nación o recursos territoriales. Pueden ser recursos de cooperación internacional, que son las fuentes de ayuda al desarrollo de países más industrializados, y por último recursos del sector privado.
En el país existe el Sistema Nacional para la Financiación de Proyectos que apunten a enfrentar el cambio climático. Se cuenta con el Comité de Gestión Financiera del Sistema Nacional de Cambio Climático, donde se agrupan entidades de orden nacional, ministerios, sector privado, sector financiero, que básicamente están para apoyar el desarrollo de estos proyectos. Las iniciativas plasmadas en proyectos que conciban los huilenses y colombianos tienen acogida contactándose con www.finanzasdelclima.co, donde se dará toda la información requerida. El compositor huilense no tiene apoyo para revelar sus obras en ninguna época del año y está sentenciado a correr con todos los gastos para publicar su creación, porque en la región no existe organización ni institución oficial o privada que contribuya a cultivar la cultura musical y menos a conservar la riqueza ancestral artística con la que cuenta el Huila y de las que se ufanan generalmente los tradicionales empresarios de la política comarcana. Esa desidia hace que sea un verdadero milagro escuchar en la región una nueva composición musical del Huila. El apoyo es nulo. Uno tiene que meterse la mano al bolsillo, pagarle al intérprete, pagarle al estudio y enviar eso a que le prensen esa música y rogarle para que la hagan sonar. En el departamento no existe interés por difundir el trabajo de los compositores a pesar de existir esas oportunidades. No se hace, no se difunde. Tal vez sí existen las ferias, por ejemplo. En las ferias debería existir espacios para difundir lo nuestro, en las ferias de los municipios, donde está el pueblo ahí puesto, llevar la música del pueblo, la música que habla de nuestras cosas. Se desaprovechan épocas como la del San Pedro para fortalecer la propagación de composiciones en la región. Y la gente que viene quiere escuchar, ver y comer y oler y tocar lo nuestro. No, si aquí no quieren escuchar vallenato, por eso se va para la Valleupar. Aquí quieren escuchar sanjuaneros, rumbas huilenses, rajaleñas huilenses, bambucos huilenses que hablen de lo nuestro. El día que se impulse el talento artístico del Huila, ese día comenzará a tener valor la cultura y el folclore regional del que tanto se habla en todos los corrillos sociales por la temporada del San Pedro. Estamos en TV Noticias, vanguardia de la información. Los muertos y heridos en la guerra se redujo a más del 95% en el último año y medio en Colombia. ¿Por qué persistir en mantener la discordia social? Los detalles en segundos. Bienvenidos, amables televidentes, a esta entrega de Perfiles. Gracias por continuar con nosotros. Si las expresiones y actos de la violencia fratricida se han reducido cerca del 95% en el último año en Colombia, ¿por qué persistir en mantener la confrontación armada que solo deja desolación y millonarias pérdidas económicas? Este es el interrogante en las masivas y voluntarias marchas adelantadas por la comunidad nacional en distintos lugares del país. Veamos el siguiente informe. Desde los más distintos rincones del país, los colombianos pacíficamente reclaman la concreción de los acuerdos del gobierno con las FARC. Las expresiones de apoyo a esta decisión se observan en las más disímiles marchas en distintas ciudades colombianas. En las marchas de respaldo participan todos los sectores de la sociedad sin distingo de raza, política o credo religioso. Estas marchas son clara demostración del hastío de los connacionales por la confrontación armada que solo deja pérdida de vidas humanas y el deterioro de multitudinarios recursos económicos utilizables en ofrecer mejores servicios públicos a la población. La guerra fratricida
solo alimenta intereses particulares, ambiciones de mesías de barro, el desprecio por la sociedad de algunos desgastados líderes, la ambición de poder sin ideas sociales, el rencor ciego, la mezquina terquedad y el camandularismo anticuado. Estas expresiones populares, masivas, voluntarias, participativas, exigen el respeto por el nuevo concepto de sociedad civilizada que ha superado el seguidismo uncuantista del siglo XIII o el folclorismo mordaz del siglo romano. Si los atentados, la muerte de soldados y guerrilleros, los enfrentamientos armados, la destrucción de torres de energía, la quema de vehículos, el secuestro de ciudadanos, la atención de heridos por la guerra en hospitales, la realización de mortales retenes armados, la retaliación contra la población civil, el reclutamiento de menores, la zozobra en las zonas rurales, los titulares de la gran prensa sobre masacres, los despachos sangrientos en los noticieros de televisión, los falsos positivos, la exaltación a la violencia en los medios radiales, el temor a la expresión de inconformidad social, se han reducido en cerca del 95% en Colombia. ¿Por qué no persistir en mantener este clima? ¿Por qué no contribuir a consolidar ese entendimiento? ¿Por qué seguir creyendo en embustes y planteamientos infundados? ¿Por qué seguir colocando talanqueras a la paz? ¿Por qué seguir la conseja de predicadores cuyo único interés es el diezmo para su usufructo? Los colombianos no podemos seguir divididos entre el sí y el no, como lo hicieran a mediados del siglo pasado entre azules y rojos, mientras los patrocinadores de estas divisiones disfrutan los placeres de la buena mesa, el espumoso licor y el uso de la abundancia que les genera el erario. Es injusto observar que nuestra juventud, los hijos que paren nuestras mujeres, antes de prepararse para impulsar el progreso social y gozar el bienestar que les generará su tierra tropical y de eterna primavera, tengan que tomar las armas destructivas para defender causas ajenas con la posibilidad de perder la existencia antes de llegar a ser adultos. Imposible concebir que en pleno siglo XXI muchos colombianos persistan en que es mejor la incertidumbre que la tranquilidad o que la guerra es mejor que la paz social. También es cierto que es más fácil mirar en cómodo sillón que otros se agredan, pero que yo no reciba el puñetazo limpio de esos luchadores en mi propio rostro. Antes de despedirnos, les recuerdo que ustedes pueden visitarnos en www.tvnoticias.com.co, seguirnos en redes sociales Facebook como TV Noticias o en el Twitter como @TVNoticiasCol. Hasta pronto.